un hombre que modernizó el ejército y lo llevó al siglo XX con estructuras modernas adaptadas a las que se vivían en Europa. Pablo Riccieri nace el 8 de agosto de 1959 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Y San Lorenzo automáticamente lo asociamos con San Martín, con el combate, con Cabral, con Bermúdez, con Baigorria. Pensemos ese chico corriendo en el campo de la gloria, caminando o pescando en las barrancas donde se produjo el combate, caminando junto con los padres del convento que le explicaban: este es el lugar donde se atendió a los heridos, esto es donde Bermúdez se aflojó el torniquete de la herida. Desde este punto San Martín vio con su catalejo a los buques realistas, desde este lugar comenzó la carga de los granaderos a caballo. En ese ambiente se crió Pablo Riccieri. Riccieri es un hombre hijo de inmigrantes italianos, desde lo que eran las clases bajas. El padre Lázaro había venido junto con un contingente de italianos, entre los cuales estaba un hermano de él, y habían participado de lo que fueron las guerras civiles argentinas. Así que los relatos sobre lo que era la vida militar, las aventuras militares, ya los recibió de parte del padre. Más la crianza en San Lorenzo de por qué Pablo se inclinó claramente a favor de la vocación castrense tempranamente. Él ya decía desde chico que quería ser soldado. Y en 1874 se da el primer acercamiento a lo que es el mundo militar. Ese año estaba terminando la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y se hacen elecciones. En esas elecciones la disputa es entre Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda. Y las elecciones las gana Nicolás Avellaneda. Mitre denuncia que hubo fraude y realiza una sublevación cívico-militar todavía no contra Avellaneda, porque en realidad el que estaba todavía al frente de la presidencia era Sarmiento. Bueno, en San Lorenzo se forma un contingente militar que está a cargo del coronel Córdoba, y Pablo se integra a ese contingente militar. Empieza la instrucción. Durante una instrucción a caballo él tiene un accidente, se lastima y no puede participar en la campaña contra la fuerza de Mitre. Después él queda muy conmovido cuando vuelve la unidad a San Lorenzo, y esto no nos hace de extrañar porque él en 1875, con la autorización de sus padres, pide ingresar al Colegio Militar de la Nación. Al principio él no recibe respuesta, entonces empieza a impacientar. Viaja a Buenos Aires, con todo lo que eso implica, había que tener recurso económico para hacerlo, y en Buenos Aires esperaba y no llegaba la respuesta. Y se empieza a inquietar. Y concurría en forma diaria al Ministerio de Guerra. Y en un momento ya él se le estaba acabando el dinero, él pensaba que se iba a volver a Santa Fe y que no iba a poder seguir su vocación militar. Y se acerca en ese momento un empleado que lo ve a él cabizbajo, lo ve deprimido, lo ve mal y le pregunta qué le pasa. Él le cuenta y este mayordomo lo acerca al joven Riccieri a un suboficial que estaba en la cuestión del ingreso al colegio militar. Y el suboficial, cuando le pregunta el apellido, se sorprende de haber escuchado la respuesta. Dice: usted ya está convocado, pero no había llegado la comunicación. Parece que en el medio había también un problema presupuestario, porque había habido una reducción en la cantidad de efectivos que se iban a incorporar al colegio militar. Lo cierto es que gracias a la intervención de este hombre, de este mayordomo, él ingresa al colegio militar. Hay un gesto realmente excepcional de Pablo Riccieri, que años después, cuando él es nombrado ministro de Guerra, ingresa al Ministerio de Guerra, va haciendo todos los saludos protocolares del caso cuando él asume como ministro y lo ve a este mayordomo. Rompe el protocolo, se acerca, lo abraza, le agradece y después ese hombre va a ser mayordomo en la Casa de Gobierno. Y lo que Riccieri va a hacer al entrar al colegio militar va a demostrar que el ejército es un lugar de movilidad social ascendente. Así ha sido siempre el ejército argentino. No ha preguntado nunca de dónde venís, sino qué es lo que aspirás y qué es lo que traes para aportar. Un hombre de bien, un hombre de corazón. Así que Riccieri fue eso. Siendo un hombre de proveniencia humilde, fue un gran transformador del ejército y llegó a ser un importante general de la nación. Ingresa al colegio militar, él se destaca porque era muy hábil en esgrima y también en las ciencias exactas. Él brilló
en lo que eran las ciencias exactas. Después de su egreso como oficial, va a participar en el primer episodio de armas que se da, que es en 1880. En esos momentos todavía gobernaba la Argentina Nicolás Avellaneda. Es bastante particular la vida de Riccieri de lo militar, porque empieza una primera experiencia cuando Mitre hace la revolución contra Avellaneda. Y la segunda experiencia la hace durante la presidencia de Avellaneda, cuando el gobernador de Buenos Aires, que era Carlos Tejedor, se subleva contra Avellaneda y se va a destacar en los combates en Puente Alsina y en Barracas. Participa en lo que es la repatriación de los restos de General San Martín, que regresan a la Argentina en 1880. Riccieri va a estar en Europa entre 1881 y 1897, por supuesto con viajes en el medio a la Argentina, pero va a estar tiempos reducidos. ¿Por qué él quiere ir a Europa? Porque es un mundo que ha cambiado muchísimo. Es el mundo que está dejando gradualmente lo que es la energía a vapor, se está incorporando la energía eléctrica, se está incorporando la energía derivada de todo lo que es la destilación del petróleo, los combustibles. Es un mundo de grandes avances científicos en las ciencias, en las artes, en la cultura, en la siderurgia. Entonces, si hay que ir a aprender, hay que ir a aprender a Europa. Y además, por supuesto, ha habido cambios desde lo militar importantísimos. Pensemos que el mundo militar está muy vinculado también al mundo de la tecnología. Y también hay una urgencia para aprender, porque la Argentina en 1880 ya está consolidando lo que es la presencia del Estado en la Patagonia. Chile simultáneamente está combatiendo contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Con lo cual, cuando Chile empieza a ganar la Guerra del Pacífico, que la termina ganando en 1883, se sabe que probablemente Chile, una vez liberado el Frente Norte contra Perú y contra Bolivia, empiece a trabajar sobre las fronteras con la Argentina. Por eso se hace urgente modernizar el ejército en equipamiento, en material humano y en doctrina. A Riccieri lo debemos ubicar debajo de la figura política del general Roca y haciendo un tándem Roca-Riccieri que produjeron estas grandes transformaciones en el ejército, que es casi parecido al ejército que hoy conocemos. El ejército como tal, el embrión, ¿dónde lo encontramos? En 1806, después de la primera invasión inglesa, cuando Liniers lanza la convocatoria para formar unidades militares. ¿Para qué? Para enfrentar lo que va a llegar al año siguiente, que es la segunda invasión inglesa. Y ahí se forman los cuerpos militares que conocemos, se forman los patricios, los arribeños. El 29 de mayo de 1810, nuestro primer gobierno patrio, la Junta Provisional Gubernativa, convierte esas milicias en fuerzas de línea. Cumpleaños, nacimiento del ejército argentino. Ese ejército después va a tener pocos oficiales profesionales, que son los que se habían entrenado especialmente en España, y el que realmente le va a dar un grado de profesionalismo es San Martín, a partir de que llega en 1812 y crea esta unidad de élite que es el Regimiento de Granaderos a Caballo. Después de que terminan las guerras por la independencia, se da un proceso muy profundo en nuestro país, muy traumático, que en realidad empieza en paralelo con las guerras por la independencia, que es el de las guerras civiles. Y en las guerras civiles ya no predomina como fuerza el ejército argentino como tal, sino que lo que predominan son las milicias provinciales. Después, con la llegada de Mitre en 1862 a la presidencia, vuelve a tratar de darse una entidad como fuerza federal al ejército argentino. Pero las milicias provinciales siguen siendo muy fuertes. Con Sarmiento se da un salto más en la profesionalización, que es la creación del Colegio Militar de la Nación en su residencia de San Benito de Palermo. Pero ese ejército, para que se den una idea, se regulaba en doctrina por las ordenanzas militares de Carlos III, 1768. Pero era bastante antigua la doctrina y el equipamiento también. Principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la figura, digamos, marcadamente señera del general Riccieri, que fue un hombre que modernizó el ejército y lo llevó al siglo XX, con estructuras modernas adaptadas a las que se vivían en Europa. El fusil, y en su versión carabina para la caballería más suave, ¿cuál era? Era el Remington. Se usaban algunas ametralladoras, pero el Remington ya había quedado anticuado. Las piezas de artillería había una enorme variedad, de una gran cantidad de calibre, con lo cual era una pesadilla la cadena logística. Y Riccieri le encargan. Acá hay un contexto muy complicado, que se puede ir a la guerra con Chile en cualquier momento, hay que renovar el armamento. Y ahí le llega un requerimiento, que es uno de los aspectos por los cuales más se lo conoce a Pablo Riccieri, que es lo que decíamos de la modernización del material del ejército argentino. Y él ahí prueba distintos modelos de fusiles, norteamericanos, franceses, alemanes. La puja estaba sobre todo entre las armas francesas y las alemanas. Y él lo convence el Mauser.
que es un arma prácticamente mítica, ¿no? Al igual que el Remington. No va solo, lleva un suboficial que era un tirador experto, otro que era armero y un grupo de químicos. Entonces las armas las probaban constantemente. ¿Qué era lo que querían ver? La fiabilidad, la duración, la calidad y la precisión. Imaginémonos que la industria alemana siempre se caracterizó por lo precisa que es. Bueno, literalmente Richieri los volvió locos a los técnicos alemanes durante un año. ¿Por qué? Porque el fusil Mauser no tenía las características que él quería. Cada X cantidad de disparos se trababa el cerrojo, fallaba el arma, perdía precisión, hasta que logran encontrar las aleaciones para el cerrojo y para el tubo del cañón que le da al arma fiabilidad, cadencia de tiro y que no se encasquilla. Pensemos lo que es para un soldado que se le trabe el arma en combate, es la muerte. Bueno, eso él durante un año pelea para mejorar ese modelo. Y así nace un arma legendaria para nosotros en Argentina, que es el Mauser modelo 91, el modelo argentino. Pensemos que ese arma la adopta el ejército alemán. No adoptan el Mauser original, adoptan el arma generada por Richieri. Ese Mauser mejorado lo adopta el ejército más potente, el que está a la vanguardia del mundo, que es el alemán. La idea era comprar originalmente 120.000 fusiles en distintas versiones. Se terminan comprando 30.000 por una reducción de presupuesto. Él discute con la empresa y logra que le mantengan el precio. Y otro logro que él tiene es que trabajando con los técnicos alemanes, logra que la munición que se emplea en las ametralladoras, él compra 200 ametralladoras, las más modernas que había en ese momento, que eran las Maxim, que empleen el mismo tipo de munición. Eso facilita muchísimo lo que es la cadena logística. El mismo cartucho que te sirve para la ametralladora, te sirve para el fusil, para el Mauser. Otro logro de él es la incorporación de piezas de artillería. Había avanzado muchísimo la industria siderúrgica y él logra comprar una gran cantidad. El ejército argentino va a llegar a tener 400 piezas de artillería de última generación, simplificando el número de calibres, la calidad, el alcance de las armas por toda esta tecnología que había en ese momento, que era de vanguardia, y con todo el dinero que se ahorra de las compras, se compran extras con ese presupuesto que tenía, 600 carros de municiones. Un hombre que cuidaba muchísimo los recursos públicos. Después hace otras compras como son 10.000 sables de caballería y se compra una cantidad importante también de material ferroviario, porque tenemos que tener en cuenta que el ejército para moverse necesita también del ferrocarril. Acá hay una revolución en la mentalidad. ¿El ejército se mueve a caballo? Sí, pero ya los desplazamientos tratan de hacerse por ferrocarriles, por eso el ferrocarril es un recurso estratégico. Toda esa infraestructura que había que tener, Richieri la va pensando. Por eso trae una gran cantidad de material de ferrocarril también para este uso dual, tanto para el mundo civil como para el mundo militar. Francia venía experimentando hace muchísimo tiempo con distintos tipos de pólvora. ¿Qué era lo que querían lograr los técnicos franceses, uno de los mejores ejércitos del mundo? Que cuando el soldado disparara, la pólvora no hiciera humo. ¿Qué logra Richieri junto con sus técnicos? Producir una pólvora que no tiene humo. Chile en 1883 ha vencido a Bolivia y a Perú en la Guerra del Pacífico. Y ahora las miras están en las disputas territoriales con la Argentina. Ojalá el mundo fuera un lugar ideal en el cual los estados se entendieran conversando y por la vía diplomática, pero la realidad no es así. Entonces, cuando uno se va a sentar a una mesa de negociaciones, el aparato militar es un respaldo. Y si las negociaciones no funcionan, hay que utilizar el aparato militar. Una cosa es un presidente sentándose a negociar con Chile, con el gobierno chileno que defendía sus intereses y el argentino los suyos, con un aparato militar antiguo, y otra cosa era sentarse a dialogar con un aparato militar de última generación. El país armado, armándose hasta los dientes para ir a la guerra con Chile, la Marina reequipada. ¿A quién elige como ministro de guerra Roca? A Pablo Richieri. Un verdadero revolucionario y un ministro de Defensa adecuado para hacer las transformaciones que el principio del siglo XX requería. Y ahí empieza otra etapa muy importante para lo que es la vida militar de la Argentina, que es la reorganización del ejército, ya no con lo material, porque él había conseguido ese material de guerra necesario, sino en lo que es la doctrina y lo que es el material humano. Y propone, y se lo aceptan, dividir el despliegue territorial en 7 grandes regiones. Richieri va a ser el diseño territorial, la distribución territorial de esos regimientos. Cada una de esas regiones tiene su comando, tiene sus bases logísticas y de mantenimiento. Esto simplificaba las cadenas. Pensamos que antes las bases logísticas por ahí estaban muy lejos de los cuarteles. Entonces había que llevar el equipo que por ahí estaba averiado. Esto tardaba mucho los tiempos y un equipo estaba por ahí demasiado tiempo fuera de servicio. ¿Dónde los pongo? ¿En cualquier lado? No. Evidentemente él pensó estratégicamente donde en ese momento estaba la amenaza.
tenemos la distribución territorial a lo largo de toda nuestra cordillera para atender lo que era la amenaza de ese momento. Entonces, organizó, pensó, le dio una lógica. Hay una profesionalización del ejército porque crea la escuela de cabos y sargentos. Teníamos el colegio militar creado con Domingo Faustino Sarmiento. Ahora Riccieri crea la escuela de cabos y sargentos. Crea escuela de artillería, de ingenieros, de mecánica, potencia todo lo que es el cuerpo de sanidad. Y otro aspecto muy, pero muy importante en lo que es nuestro desarrollo es la creación de las juntas de calificaciones. Nuestro ejército, como eran todos los ejércitos de la época, incluso algunos muy avanzados, como era el británico también, a veces los ascensos eran por el apellido, por un conocido que había. No había un sistema preciso de legajos, digamos, como tenemos ahora. Bueno, y él crea la junta de calificaciones para evaluar los ascensos, con lo cual se garantiza que ese ejército se profesionalice cada vez más. El material humano que tenía el ejército era insuficiente en ese momento. ¿Cómo se organizaba nuestro ejército? Con oficiales, suboficiales y soldados. ¿Pero de dónde venían los soldados? Los soldados eran voluntarios o mediante las levas. Las levas era cuando había una situación de conflicto, pasaban los reclutadores por distintos lugares, literalmente levantaban a la gente que estaba. Había que terminar con eso, porque además no te daba una cantidad estándar, oficial, de soldados. Bueno, y para eso, ¿qué es lo que viene? La ley 4031, la ley del servicio militar obligatorio, que es de 1901. La ley del servicio militar obligatorio va a ser hecha en función de una necesidad que él veía cubriendo el factor militar, el factor político y la necesidad social. La ley del servicio militar va a permitir que todos los ciudadanos que se incorporaban, y esa Argentina de inmigrantes nacientes, puedan ir formándose bajo valores y patrones iguales de la nacionalidad. Ahí el italiano, el español, el hijo del polaco, el hijo del alemán, que llegaban a engrandecer esta República Argentina, se iban a mezclar con el criollo e iban a aprender qué era San Martín, qué era la patria, qué era la bandera. ¿Para quién iba dirigida la conscripción? Para los ciudadanos que en el momento de cumplir su servicio militar obligatorio tuvieran 20 años. ¿Cuánto duraba ese servicio militar obligatorio? Originalmente 5 meses. Después, cuando se pone en práctica, se dan cuenta que ese tiempo no alcanza y lo llevan en el ejército a 12 meses. A través del servicio militar obligatorio, además, se iba a establecer los parámetros de la salud pública. Todos los ciudadanos en edad de ser convocados al servicio militar iban a ser reconocidos médicamente, y de esa manera la República Argentina pudo tener un sistema de salud y saber cómo estaban sus ciudadanos y la gente de esa generación. En los cuarteles funcionaban escuelas. Muchos ciudadanos argentinos se alfabetizan a partir del servicio militar obligatorio. Eso hace que en el cuartel, en la misma barraca, convivan el que viene de una casa con piso de tierra del que viene de clase media y clase alta. ¿Qué es lo que los une? La camaradería, los valores, el servicio, el amor a la patria. Eso era el servicio militar obligatorio. Sirvió como un medio de equiparación cultural, de nacionalización. Todos éramos iguales ante esa bandera celeste y blanca que nos cobijaba. Cuando terminaban su servicio militar, pasaban a formar parte automáticamente de la reserva, con lo cual se dispone de una reserva estratégica que puede ser movilizada rápidamente. Los cálculos que hacía Riccieri, y de hecho se comprueba que esto es así, en 18 días el ejército argentino podía poner en pie de guerra 121.000 hombres. Y además estaba previsto, esto era muy importante, 2 actualizaciones para mantener la aptitud, a los 24 y a los 28 años. Vos hacías tu servicio militar obligatorio a los 20 años, a los 24 durante 15 días recibías 15 días de instrucción y a los 28 se replicaba esto. Y después hay cosas complementarias como es el fomento de todo lo que son los clubes de tiro, para que los ciudadanos tomen el gusto por el tiro y mantengan la aptitud de tiradores. Era una defensa puesta al servicio de la patria en todo sentido. La defensa en función de la patria en función de la defensa. El servicio militar para dotar del elemento humano, pero el servicio militar para la revisación médica, para el cuidado de la salud, para la alfabetización, para la unión, para los valores nacionales. Eso era el servicio militar obligatorio. De esta manera se dio un triángulo perfecto entre la naturaleza de la Fuerza Armada, para qué está hecha, se hicieron las leyes, las normas para permitir que esto se completase, y por último se le dio la tecnología adecuada para cumplir con esta norma. Después de unos debates bastante intensos en el Congreso, Riccieri logra la aprobación de esa ley y eso dota de un elemento humano
para enfrentar ese conflicto que viene con Chile. Toda la estructura fue perfectamente diseñada por un hombre que entendía cómo hacer las cosas en forma estratégica. Y por supuesto tuvo el aval de la política. Si la Argentina no obtuvo pérdidas territoriales masivas a partir de esa disputa diplomática con Chile que se estuvo al borde de la guerra, fue por varias razones. Por la gestión del presidente Roca, por la tarea de nuestros diplomáticos, por la figura enorme, excepcional de Francisco Pascasio Moreno, por la figura previa del comandante Luis Piedrabuena y por Richeri. Porque cuando llegó el momento de discutir, se discutía con el instrumento militar en la mano. Si la Argentina hubiera estado desarmada, Chile hubiera impuesto las condiciones y seguramente se hubieran perdido miles de kilómetros cuadrados. Ahí se agiganta la figura de Richeri. Y se agiganta por la honestidad también, porque esto todo lo hizo cobrando su sueldo como militar por el grado que le correspondía. Él fue agregado militar en Alemania. Hay una anécdota muy interesante que lo pinta de punta en blanco como persona, que es en la compra de los fusiles Mauser. Era común que las empresas ofrecieran comisiones a los que se encargaban de la compra de armas. Era una forma también de hacer lobby a favor de la compra. Imaginemos el volumen de dinero que manejaba esto. Un día llega a su casa un empresario y un representante de la empresa con un sobre de dinero y le ofrece, esta es su comisión. Y el coronel Richeri abrió el sobre sorprendido y encontró una cantidad de dinero. Y con esa cantidad de dinero, él dijo, le agradezco la deferencia a la empresa que me ha otorgado esta comisión, pero dígame usted, señor, ¿cuántos fusiles más corresponden a este dinero? La nobleza de este hombre que supo y quiso engrandecer a su ejército con más fusiles. Viajaba al centro, al Ministerio de Guerra, en el tren. La humildad de ese hombre, que no quería recibir sueldos extras, que no había aceptado comisiones. ¡Qué ejemplo! ¡Qué imagen de transparencia en la cual nosotros tenemos que reflejarnos y aprender de él! No se tocaba el dinero que era del pueblo. El Regimiento de Granaderos a Caballo había sido disuelto en 1826. La relación con su San Lorenzo natal se refunda en 1903, durante su gestión como ministro de Guerra. El 11 de octubre de 1904 se pone la piedra fundamental en el Palomar para la nueva sede del Colegio Militar de la Nación durante su gestión. ¿Qué otras tareas va a desempeñar él cuando termina su gestión como ministro de Guerra? Va a ser director del Colegio Militar de la Nación, va a ser director del Círculo Militar, va a comandar lo que era en su momento la Segunda Región Militar, va a estar a cargo de las juntas de calificaciones que él había creado para revisar lo que eran los ascensos de los oficiales. Bueno, y lentamente la figura de él con el paso de los años también, pensemos en los años estos de actividad agotadora, va lentamente alejándose del servicio. Uno tiene toda esta imagen del héroe, uno ve las imágenes de Pablo Richeri y uno lo ve con una impronta militar excepcional, pero había una vida personal. Y esa vida personal fue de este hijo de inmigrantes, que fue general del ejército argentino, la Argentina verdaderamente tierra de oportunidades. Estaba casado con Dolores Murature. A Dolores la había conocido durante unos paseos, en realidad durante las misas que se hacían en Pilar. Los cadetes del colegio militar que estaban en Palermo iban a las misas en Pilar, y él la conoce a Dolores. Después, bueno, se empiezan a frecuentar durante un viaje a Europa y ya el de grande, con 40 años, se casa con Dolores. Tuvo dos hijitas. Una murió a las pocas horas de nacer por un problema cardíaco. Y la otra, que era María Victoria, la apodaban cariñosamente Totona. Totona muere a los 11 años. Tiene una apendicitis que deriva en una peritonitis y después de varios días de convalecencia muere. Pablo Richeri decía, era la luz de mis ojos. Realmente emociona leer las cartas, el amor de ese hombre imponente, con ese mostacho, con esa impronta militar dura, recia, ver las fotos de él con su hijita de la mano por el jardín. Y el golpe, que es la muerte de su hija, que era la luz de sus ojos. Él todas las semanas iba desde Temperley al cementerio a llevarle flores. Cuando él ya no puede, por problemas físicos, pide que le encargue a una persona que le lleve flores. Y uno lee los escritos de él y dice, este hombre pudo hacer todo eso con ese dolor profundo en el alma de haber perdido dos hijas.
Y con otra situación familiar muy complicada. Cuando muere su primera hija, ya la esposa de él queda mal psicológicamente, Dolores. Y cuando muere Totona, queda mal completamente, con unos problemas psiquiátricos que hace que ella prácticamente viviera recluida en la planta alta de la casa de Temperley. O sea, ese hombre llevó la muerte de 2 hijas y la locura, los problemas psicológicos de una esposa que cuidó hasta el final de los días. Y él fallece el 30 de junio de 1936. ¿Qué nos dejó Pablo Riccieri? Nos dejó, en primer lugar, un ejército moderno. Nos dejó un ejército equipado materialmente y humanamente, listo para esa guerra, que gracias a Dios no sucedió con Chile. Pero no sucedió, y la Argentina no perdió gran parte de la Patagonia porque tuvo en sus manos el instrumento militar para respaldar a sus diplomáticos. Ahí tenemos una de las glorias de Riccieri. Y la otra, como podemos compararlo con Savio, con Mosconi, es el ejemplo de honestidad. Un hombre que manejó miles y miles y miles de pesos, no se quedó con un peso. Y lo que a él le dieron como comisión, automáticamente lo entregó para la compra de material para el ejército argentino. La Argentina de Riccieri, la Argentina de Mosconi, la Argentina de Savio, con ese ejército junto con su pueblo, integrando, trabajando codo a codo, defendiendo la soberanía, es el modelo de Argentina y es el modelo de ejército que queremos.